Ayer hablamos con Lucas Norris, que es el presidente de Prograno acá, por el tema de lo que dijimos que iba a comenzar hoy, el tema del campo, la protesta y demás. Evidentemente comenzó ya el cese de comercialización de Hacienda, convocado por la mesa de enlace ante la decisión del gobierno, ya publicada inclusive en el boletín oficial, de cerrar las exportaciones de carne vacuna por 30 días. Este paro va a finalizar el 28 de este mes a las 24 horas y se prevé que cuente con la adhesión del mercado de Liniers, las ferias consignatarias y además se suspendan los remates previstos en todo el país, los cuales son, en una gran mayoría, se están realizando de manera virtual por la pandemia y demás. No sé qué más, hay muy pocas veces que se ha registrado en el mundo agropecuario un rechazo tan amplio a una medida gubernamental, como en este caso el cierre de las exportaciones de carne vacuna. Vamos a hablar en este caso sobre ese tema con Carlos Segón, que es presidente de la Sociedad Rural de Salta. Seguramente él también tiene una mirada sobre este tema y vamos a conversar un instante con él. Señor Segón, Jorge Calvo lo saluda, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días para usted y toda su audiencia. Bueno, cuéntenos un poco, ¿cómo se observa esto desde el sector del campo? ¿Cómo lo están viviendo? Sabemos que el campo muchas veces le ha tocado pagar los platos rotos. Bueno, pareciera ser que esta medida también los incomoda bastante, ¿verdad? Mira, Jorge, la verdad que estamos analizando en cada momento porque es algo incomprensible la medida, no terminamos de entender, porque es una suspensión de exportaciones muy discrecional, lo cual da para pensar un negocio turbio. En principio pensábamos que era una cuestión nada más que electoralista, de bajar el precio de la carne para poder atenuar el proceso de alta inflación que tiene Argentina. Sí. Ahora, analizando la resolución que recién se publicó en el día de hoy en el boletín oficial y viendo que el anuncio que hizo el presidente Fernández fue el lunes a la noche después de una reunión con un consorcio de frigoríficos que en realidad son de origen extranjero, chinos y brasileros, nos sorprende que únicamente se está limitando la venta o la exportación de la carne a China. La carne a China, para que se entienda, es la vaca que no se consume acá en Argentina, sí. Porque es la vaca vieja, la vaca flaca, Ajá. que antes se llamaba vaca manufactura porque es la vaca que la industria convertía en enlatado. Ajá. Para ser más claro, picadillo, corned beef. Ajá. Y no se está cerrando la exportación de lo que se llama cuota Hilton. 481 o cuota Hilton, Ajá. que sí son los cortes que consumimos los argentinos. Esto produce una baja en el precio de la vaca manufactura, de la vaca china, que evidentemente va a conseguir que este grupo concentrado y de grandes frigoríficos van a poder comprar la materia prima a precio muchísimo más bajo. Uh-huh. Ahora, todo es bastante incomprensible, porque por un lado la gente, imagínese, usted es un hombre de campo, preside una institución importante como es la Sociedad Rural, tiene acceso a una información y tiene una experiencia, por alguna razón está sentado hoy en la presidencia de la Sociedad Rural. Pero imaginemos por un momento al hombre común, ese que no tiene nada que ver con el campo, que no entiende el negocio del campo, que no jamás en su vida charló siquiera con alguien que se dedique a la cría de novillos y demás. Y viene el presidente de la Nación y le dice, no, lo más importante es que los argentinos puedan comprar carne. Primero deben comer los argentinos y después el mundo, como dijo Kirchner allá cuando le tocó ser presidente de la Nación.
cada uno termina comprando ese mensaje. Dice, no, qué bueno que es Fernández y qué malos que son los del campo, que quieren seguir llenándose los bolsillos de dinero exportando en detrimento del derecho que tiene un argentino a consumir carne a un precio racional, teniendo en cuenta que la Argentina es el granero del mundo, que produce las mejores vacas, que tenemos la pampa húmeda y demás. Entonces, ¿cómo se puede revertir ese pensamiento que acabo de decirle para la gente que no entiende el negocio del campo, pero sí lo entiende al presidente cuando le dice eso? ¿Quién miente, dirá la gente, el presidente o la gente del campo? No, mire, el tema es bastante claro. En primer lugar, por ejemplo, Brasil, Paraguay, Uruguay exportan carne a precios mayores que el nuestro, porque ellos no tienen retención ni tienen desdoblamiento cambiario. Sí. Ahora, ¿no le parece curioso que esos países no tengan problemas de inflación? El error es echarle la culpa a la exportación de un proceso inflacionario. Claro, proceso inflacionario ahí está el problema, ese es el problema, claro. La maquinita que fabrica billetes, el déficit negativo que tiene el Estado, son los que generan la inflación. Si no, sería fácil. ¿Por qué el gobierno no congela el precio de los combustibles, que depende de él? Evidentemente, la inflación hace que tengan que subir el precio. Se va a notar de que no va a bajar el precio al mostrador porque se cierran las exportaciones, sobre todo cuando se habla de una suspensión por 30 días. Ahora, ¿cuál es el efecto que tiene para el sector productivo? Primero, una pérdida muy grande de clientes del exterior. El día que se anuncia esta medida, se estaba realizando en China el Congreso Internacional del CIAL. Es la feria más importante del mundo en la venta de carne. O sea que había operadores argentinos que el lunes a la mañana estaban cerrando negocios y el lunes a la noche estaban suspendiendo los negocios porque no saben si se va a poder cumplir. Ahora, esos países no se quedan sin comprar la mercadería. Van y se abastecen de Paraguay, de Brasil, de Uruguay, quienes seguramente están festejando esta medida del gobierno. Y ya en 2006, que tuvimos una medida similar, cuando estaba el secretario de Comercio Moreno, Guillermo Moreno, ¿qué pasó? Se cerraron 57 frigoríficos. Argentina, que ya no somos el país enigmático con el tema de la carne, perdió 12 millones de cabezas. En 1950, Argentina tenía 3,7 cabezas por habitante. Hoy, a duras penas, estamos llegando a una cabeza por habitante. ¿Qué quiero referirme con esto? Que posiblemente en 5 o 10 años pasaremos a ser importadores de carne si no se revierten las medidas macroeconómicas. Bueno, para concluir, ¿usted cree que en 30 días el gobierno logre el efecto que pretende lograr, o por lo menos lo que comunica que quiere lograr, que los precios de la carne bajen? No, casi rotundamente le digo que el precio de la carne al mostrador o en el supermercado no va a bajar. Y lo otro que debería tener en cuenta el gobierno, y para que la gente se quede tranquila, el consumidor, sí, es primero que Argentina ya no se abastece de proteína de carne vacuna en su totalidad. Siempre tuvimos los 100 kilos de carne por habitante por año, de los cuales 80 eran de carne bovina. Hoy consumimos 120, o sea, subimos 20 kilos más. Somos el país que más consume proteína animal. Ahora, de carne vacuna solamente el 48%, y se fue compensando con un crecimiento muy importante de carne aviar y de carne porcina. O sea que el abastecimiento a la población
está totalmente asegurado. Muy bien, ojalá que el gobierno entienda que puede tener una victoria pírrica, por ahí el precio se mantiene o por ahí baja un 5%, pero a costa de haber destruido los mercados internacionales de la carne argentina, sin tomar en cuenta que el verdadero problema no es ese, sino el inflacionario que lo crea el propio gobierno. Y pretende ahora que un sector productivo como es el frigorífico termine pagando los costos del desmanejo económico financiero que hace el propio gobierno, ¿no? Allí está el tema. Carlos Segón, le agradecemos su tiempo, muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes y a su disposición. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio.